Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al portal del Villegas para esta edición de día viernes, que voy a iniciar con algo relativamente anecdótico, pero que creo refleja el talante de los tiempos y es una información que ha estado circulando en el sentido de que el presidente Piñera y su señora y algunas otras autoridades fueron al funeral del carabinero asesinado, fueron a la capilla, qué sé yo, y fueron ahí increpados y literalmente expulsados, o sea, se retiraron por los estaban increpando por los familiares de este carabinero. Al parecer uno de ellos fue especialmente severo y duro en sus conceptos y se tuvo que ir. Y hay unas imágenes que he visto en un Twitter de el presidente Piñera y su señora yéndose por un costado para alguna parte, yéndose de ahí por esta cuestión. Y bueno, en tiempos normales, los familiares de un carabinero que ha sido asesinado, que ha muerto en acto de servicio, el espectáculo es, yo diría, de agradecimiento a los familiares, que fue el presidente, o fue el ministro del Interior. También aparece el director de Carabineros, generalmente en estas cosas. Yo no sé si apareció el director de Carabineros, supongo que aparecerá o apareció en algún momento. Pero el clima hoy es muy diferente. Hay muchos, no sé cuántos, pero muchos, quizás la mayoría, tal vez casi todos, los familiares de Carabineros que no saben si su esposo, su hijo, su hermano, hermana, que se yo, van a volver vivos, y que saben mejor que nosotros, porque lo viven directamente, que sus familiares en su calidad de carabineros son objeto de constantes ataques en todo orden de cosas, no solo ataques a balazos, sino que ataques en la prensa, descrédito, insultos, y ven al mismo tiempo que el gobierno no parece hacer mucho al respecto, que cada vez que se produce una situación donde aparece la jauría del progresismo a acusar a algún carabinero de atropello a los derechos humanos y esto y lo demás allá, el gobierno, incluso sin investigar si efectivamente hubo tal o cual cosa que hace la justicia, pero mucho tiempo después, y naturalmente la prensa no hace mucha abundancia de eso, el gobierno inmediatamente se suma y anuncia que se va a procesar o que se va a investigar y ponen las expresiones de críticas y severas, como si se hubiese cometido, sin que se sepa todavía que ocurrió, un crimen. Entonces, la gente, la familia, llamémoslo así, de carabineros, o sea, no solo los carabineros, los oficiales, sino que sus familiares, amigos, están hasta la coronilla. Y esto, tarde o temprano, se va a manifestar. Ya se está manifestando en esto. Cosas que a ustedes les podrán parecer menores, ¿no? Una persona que increpa al presidente en el curso de un funeral. Ok, dicen ustedes. ¿Y qué? ¿Qué tanto es? Es bastante. Es bastante considerando, por comparación, cómo ocurren casi siempre este tipo de situaciones cuando el presidente va a un funeral. Es absolutamente inédito esto, de hecho. Así es que es una señal más del clima que vive el país en general, y especialmente en este caso el clima que vive el Cuerpo de Carabineros y la gente que tiene un contacto directo como tropa, como oficiales o como familiares. Y en ese sector, como en otros sectores del país, se responsabiliza al gobierno de no haber sido nunca suficientemente duro con personajes como estos que disparan ahora a mansalva contra carabineros o contra la policía de investigación o contra quien sea, o contra un camionero o contra uno de sus propios sector étnico, y queman y destruyen y se apoderan de un pedazo de país, y el gobierno manda delegados que hacen anuncios vaporosos, insustanciales, que sabemos quiénes son, que conocemos el modo operandi, que ya vienen 15 medidas, que viene otro jefe, que vamos a hacer la mesa de la paz, de la unión, de la mesa de conversación de esto y lo otro. Entonces ya aparece una chacota y están indignados. A ver si alguien en el gobierno, que yo estoy ya dudando que quede alguien con sentido común, toma nota de esto. Aunque quizás a estas alturas ya no sirve de nada tomar nota, y ya quedaron, ellos mismos se pusieron en una situación de completa impotencia, se cortaron a ellos mismos. Ustedes saben qué, y ahora están cosechando
esos frutos que ellos mismos sembraron. Y ahora paso a otro tema, estimados amigos. Estuve viendo por ahí en algún medio que don Carlos Peña, que es un conocido, famoso columnista del Mercurio y hombre de universidad, creo que se retiró de la universidad que dirigía, pero no estoy seguro. En fin. A propósito de la enorme cantidad de gente que no votó, y de la poca gente, por lo tanto, que votó, dice ahí en una conversación, me parece que en una entrevista en televisión, me parece que fue así, que parece que realmente no es tanto el interés de la gente por cambiar la Constitución como se suponía. Y más o menos por ese lado se fue la entrevista. Yo me gustaría examinar un poquito, estando en general de acuerdo con Carlos, pero quisiera examinar un poquito más el término interés o desinterés, porque puede significar cosas muy distintas, puede significar varias cosas, y no solo el significado que inmediatamente uno le suele atribuir al término cuando se usa, a saber de que equivale a una ausencia completa de interés, equivale a una apatía, equivale a que no me interesa en absoluto. Equivale al tipo de gente que dice, que suele decir, y ustedes lo habrán escuchado muchas veces, a mí no me interesa la política porque sea que salga elegido y yo voy a seguir igual. Ustedes habrán escuchado eso muchas veces. Lo cual es pero es una soberana tontería. Las cosas no siguen igual según como le va a un país. Al final, rápidamente o lentamente, todos son afectados por la forma como le va a un país. Y eso depende de quién está gobernando, de los programas que existen, etc. Pero en fin, tenemos ese desinterés. El desinterés de eso que los griegos llamaban idiota. Con todo respeto, estoy usando el término griego, no en castellano. ¿Cuántos son estas personas dentro de ese 60% que no votó? No sabemos. Después tenemos el desinterés de quien no tiene interés en hacer tal o cual cosa, en este caso votar, porque tiene interés en hacer otras cosas. O sea, su desinterés es el resultado de un interés y no de la apatía. ¿Qué es lo que quieren hacer en este caso los que no votan? Dejemos de lado los que querían ir a un asado simplemente. La respuesta me la dio en cierto sentido, hasta cierto punto, una persona que me mandó un mail, un comentario, a propósito de un comentario mío sobre esto de los idiotas, que como llamaban en la Grecia clásica a los que no participaban en política, y me dijo algo así como que, bueno, tal vez seré idiota o no, pero yo que voté por gente de la derecha, al ver la conducta que han tenido todo este tiempo, no tuve simplemente ganas de ir a votar por ellos, porque tampoco iba a votar por la izquierda, por supuesto. Ese entonces desinterés está ocultando no una apatía, sino que una tremenda pasión. Una pasión por manifestar de alguna manera, y la única que hay en esos casos es un voto, no ir a votar, porque no hay un voto que diga voto porque se vayan todos a la cresta, voto porque los considera usted toda una manga de imbéciles o de incompetentes. No existe ese voto, no existe esa marca en el voto. Entonces la única forma de decir eso para algunos es no ir a votar. Esa es otra clase de desinterés. ¿Cuántos son los que participan en esta clase de desinterés? Tampoco sabemos. Así que, en ese 60% que no votó, o más bien dicho, ese 60% que no votó, como creo que lo dije, y usando la misma expresión, es un enorme signo de interrogación. Un enorme signo de interrogación que debiera, por un mínimo de honestidad intelectual, impedir que algunos sectores sigan presentando sus particulares puntos de vista como el pueblo dijo, el pueblo opina, la ciudadanía quiere. Porque menos de la mitad ya es muy forzado decir que quienes participaron en tal o cual cosa representan la ciudadanía. Por lo menos tendríamos que tener el 50% más uno, ¿no creen ustedes? Ahí, en ese 60%, hay un potencial enorme y desconocido. Un potencial no sabemos de qué. No es meramente, creo yo, gente que no se interesa en nada si se venga el mundo abajo. El idiota químicamente puro. Están estos otros que no se interesaron en esta elección para dar un voto castigo, o que no se interesaron en esta elección
pero eso no significa que no se interesan en las elecciones. O están los que no fueron a votar porque temieron enfermarse. Hay muchas posibilidades. Hay muchas posibilidades y en cierto sentido este 60%, este potencial, esta masa desconocida, representa esta masa de cantidad y calidad desconocida, porque, como dije, hay varias posibilidades y quizás hay muchas más que no he mencionado. Es parecido al fenómeno que se produjo con los independientes en la última elección. Se sabía que habían independientes. Se sabía que habían algunas listas de independientes. Se sabía que habían personas que se proclamaban independientes en sus campañas políticas. Pero nadie sabía cuántos eran. Y de hecho las encuestas, los partidos políticos, los llamados, abro comillas, los expertos de la prensa y todo el mundo, consideró que no iban a sacar mucha votación, que los partidos una vez más iban a repartir la torta. Y ya ven ustedes lo que ocurrió. O sea, esos independientes, una cantidad desconocida, terminaron produciendo un terremoto político. ¿Qué puede esperarse entonces de esto, que es mucho más grande? Porque los independientes ganaron muchos votos dentro de una minoría, de la minoría que votó. Es decir, fueron una mayoría, los independientes, una mayoría a veces no tan grande, una mayoría dentro de una minoría, la minoría que votó. Pero ¿qué podría ocurrir? Piensen ustedes. Si una importante minoría dentro de la gran mayoría que no votó entra al escenario. Porque voy a asumir que es una minoría dentro de esa mayoría la que va a votar, que de todas formas se van a quedar un montón en su casa. Pero igual, de ese 60%, supongamos que la mitad nada más, participa en los próximos comicios. O sea, un 30% del electorado cambia todo. Porque no tenemos por qué asumir que ese 30% se va a distribuir en términos electorales más o menos en forma similar a cómo se distribuyó los que sí votaron. Por definición son grupos distintos. Unos votaron y los otros no. Eso ya los separa. Son pools de personas distintas. Tenemos ahí un tremendo signo de interrogación que puede producir, y yo creo que va a producir, un fenómeno tan sismológico, tan sísmico, como la votación de los independientes, que se ha acaparado ahora todos los análisis, incluyendo los míos, todo. O sea, nada está jugado en este país, ni en un sentido ni en el otro. Yo no estoy diciendo todo esto porque supuestamente o realmente yo no soy de izquierda y quiero que gane la derecha en las próximas elecciones. Sí, efectivamente eso quiero. No hay ningún misterio en eso, no tengo ningún problema con decirlo. Pero no lo digo por eso, no lo digo para abrir una puerta de esperanza. No crean que ganaron ustedes los de izquierda todavía, nosotros podemos ganar. No. Ese 60% que no votó, a lo mejor era una vasta mayoría de izquierda que simplemente no quiso ir porque eran básicamente jóvenes que estaban con la mona o tenían un panorama, les dio lata, ya. Y a lo mejor en la próxima elección los movilizan. No sé para dónde va a ir ese grupo. Ni siquiera sé si se va a movilizar. Bien podría ocurrir, para ponernos en todos los casos, que en la próxima elección volvamos a ver otra vez alrededor de un 60% de gente, o por ahí, que no vota, y por lo tanto no va a cambiar nada. Pero está la posibilidad, está por lo menos, ustedes estarán de acuerdo con eso, es un hecho de certeza matemática, que por lo menos cabe la probabilidad de que esa masa se movilice, por lo menos una parte sustantiva de ella, y que se vuelque en un lado u otro y vuelva a producir un terremoto político. Porque si de todas estas opciones yo descuento, me parece más improbable, me parece menos probable que simplemente este adicional de votos que puede haber en la próxima elección, si ocurre, vaya a comportarse igual que el que ya conocimos. No lo creo. Porque está esta distinción originaria, este pecado original que es que no votaron. Por algo es. Y no creo que sea cuestión de simplemente asignarle, porque es una manera fácil de pensar, bueno, ¿qué pasa? Que están desinteresados. Pero tenemos que, como le digo, analizar qué significa
en cada caso, desinterés. A veces el desinterés es por apatía y a veces el desinterés es por exactamente lo contrario. Sobre todo en casos como estos, en que o uno acepta ir a elegir entre opciones determinadas, o no va porque no hay ninguna forma de expresar que no queremos ninguna de esas opciones. En el caso de una votación, la única forma de expresar que no queremos ninguna de esas opciones de la papeleta es no ir a votar. Y entonces ahí está el gran misterio. ¿Qué va a pasar? Permítanme partir con mi primer bloque, estimados amigos, que lo inicio con Invertanusa.cl, esta empresa chilena norteamericana que lo ayuda a invertir en Estados Unidos, que desde un principio, apenas usted entra a contactarse con esta gente de Invertanusa, le ofrecen 3.500 franquicias para que usted escoja, le ofrecen cientos de oportunidades inmobiliarias fuera de las que usted por su cuenta tenga. Mientras tanto, ellos lo llevan a Estados Unidos de la mano, lo ayudan a llevar a cabo la inversión, cómo se hace, los reglamentos, las leyes. Le sacan, si usted quiere, cuenta corriente en banco norteamericano, le consiguen créditos hipotecarios si va a comprar un bien inmueble, lo ayudan a constituir sociedades comerciales o empresariales en Estados Unidos, lo asesoran en cada paso que usted dé en ese territorio de la inversión y finalmente, si usted lo desea, le pueden conseguir una visa de residencia. Todo eso en invertaenusa.cl. Y otra opción que ustedes ya conocen, que se las recuerdo, para tener, por así decirlo, un resguardo físico de su fondo, de su plata, es entrar a compreoro.cl y comprar la cantidad que a usted le parezca conveniente de estos lingotitos de oro, que son de 24 quilates y son muy valiosos cada uno de ellos, o, lo que usted quiere, estos lingotes de plata, que son de un 99,9% de pureza. Aquí hay 1 kilo de plata y muy valioso. Como usted sabe, estos son objetos físicos que usted tiene en sus manos. No son valores que anden circulando en un servidor de la internet. Usted los controla directamente, de la manera más directa de todas, que es con sus propias manos. Se los mete al bolsillo, en una maleta, en un cajón, en el velador, donde usted quiera. Usted compra los lingotes de oro o de plata, o ambos, en el número que quiera. Allí donde usted vaya con esto en sus manos, se los van a recibir. No hay problemas con el oro ni con la plata, nunca lo ha habido. Son metales preciosos que siempre valen. Es un gran resguardo. Compreoro.cl, estimados amigos. Ustedes saben, en materia de inversiones, de finanzas, un viejo principio que todo el mundo conoce, que no hay que repartir su fondo en distintas maneras. Yo creo que los que le he mencionado hasta ahora, el Invertanusa y el Compreoro, son dos distintas pero complementarias maneras de ir manejando bien su dinero. Y vamos a otra cosa. Yo siempre he dicho, o sea, esa frase no corresponde, soy yo siempre se dice yo siempre, como si todo el mundo estuviera preocupado de lo que uno dice. Muchas veces he dicho, mejor, que el ministro de Salud, el señor París, es muy pacífico, es poco belicoso, que se podría candidatearse al Premio Nobel de la Paz, pero anduvo perdiendo la paciencia con este hostigamiento perpetuo y rechazó completamente las dudas que, una vez más, del Colmed, del Colegio Médico, o sea, de la señora Siche se llama, y sus amigotes que están ahí, y que no han dejado de joder. Esa es la verdad. La palabra que corresponde, el verbo que corresponde es joder. Y críticas al funcionamiento de la mesa COVID del gobierno, que lo hacen entre 4 paredes, que no los invitan, que esto, que el otro. París recalcó que no hay nada oculto en lo que se hace ahí, que la información se publica de inmediato, lo que se decidió ahí, que hay expertos epidemiólogos en esa mesa junto con otras autoridades de salud y de otros campos de la vida nacional, porque esto no es solo un tema de salud, un tema de economía, un tema de seguridad nacional, es un tema, son muchos temas, y que las cosas se comunican. Y además, yendo un poco más lejos, dijo, a propósito de unas sociedades científicas, las sociedades científicas que mencionaron en el Colegio Médico. Ustedes saben, esta generalización, el pueblo, la ciudadanía, en este caso eran las sociedades científicas, y París les dijo, de las 5 sociedades científicas que ustedes mencionaron, solo 2 están reconocidas.
Y en Chile hay como 37. Así que eso de decir las sociedades científicas, como que todas las sociedades científicas estaban en fila, saludando a la señora Siche para manifestar su molestia con la mesa COVID. No es verdad, los rechazó. Y en esto estamos, con un ministro que tiene que estar día por medio, defendiéndose de estos ataques y misericordias que ha sufrido el gobierno en esta materia desde el primer día con Mañalich. Ataques que tienen un origen político. La señora Siche es comunista. Comunista. La gente que la rodea es comunista. O son compañeros de ruta, tontos útiles. No sé de las sociedades científicas estas que están, de las dos que están reconocidas, con quienes las conforman, no tengo idea. Pero todo esto ha sido político, como lo hacían en otras partes del mundo por lo demás. Y han hostigado y hostigado y hostigado como si ellos son los únicos que saben, dice París. Nosotros aquí en el gobierno no sabemos nada. Ellos saben. Ellos son todos expertos. Y se le olvidó mencionar a París, a otro grupete, incluso entre los cuales hay un novelista, que tienen otro de estos observatorios o centros de estudio, no sé qué, payasada esa, que también están siempre punceteando. Otros que se creen los dueños de la verdad. Y todo esto tiene que ver con los contagios que se aumentan, que se bajan, y yo quiero hacer una pequeña reflexión, muy chiquitita, si ustedes me lo permiten, y es que se ha ido constituyendo así en forma tácita la idea que el solo hecho de estar contagiado una persona y de por lo tanto que haya tal o cual tasa de contagio ya es el fin del mundo. Equivale a la muerte, equivale al fin, equivale al desastre. No, pues. Pero se nos olvidó la tasa de morbilidad que tiene este virus. No todos los contagiados se enferman. Y no todos los que se enferman gravemente. Y no todos los que se enferman un poco más gravemente terminan en el cajón. Están ahí las cifras. Es cuestión de tomar una calculadora y hacer los cálculos y ver qué porcentaje de los que se contagian terminan en el Camposanto. Muy, pero muy pocos. Claro, en un planeta donde viven 7.000 millones de personas se juntan varios millones. Pero usemos aquí los porcentajes. Entonces, aumentaron los contagios. Inmediatamente se asume que eso es el doomsday, el fin el día del juicio final. No, pues, no necesariamente el día del juicio final, aumentaron los contagios nomás, porque hubo más interacción. Y de esos contagiados, la inmensa mayoría no le va a pasar gran cosa. Como no le ha pasado gran cosa con otras enfermedades donde no se ha hecho esta escandalera. Cuando todo el mundo se ha contagiado, cuando ha habido una epidemia de influenza, y todo el mundo está enfermo y en la oficina la mitad de la gente anda tosiendo o están en cama, y nadie ha hecho el escándalo que es el fin del mundo, se enfermaron nomás. Se contagiaron y se enfermaron. Y en todo caso, ¿qué esperan que ocurra? A la señorita Siche le preguntaría, ¿qué espera usted que haga el país y el planeta? Que nos fondeemos todos, más de lo que ya nos hemos fondeado, que dejemos de contactarnos unos con otros para producir las canastas o las cajas de alimentos que le llevan a su casa, señora Siche. O usted vive del aire. ¿Quién produce todas esas cosas? ¿Quién las distribuye? ¿Los extraterrestres? Hay gente que sale, pues, que tiene que salir y que interactúa con otros compañeros de trabajo, que interactúa con la gente en la calle. Y algunos se contagian, otros no se contagian. De los que se contagian, muy poquitos, proporcionalmente mueren. Es una enfermedad, por supuesto que hay enfermedad. Todas las enfermedades hay casos de gente que se muere, más o menos según la enfermedad. Estaba viendo hoy día una información, una información que da un tipo bastante conocido de youtuber que se llama Peter Jordan, que quizás muchos de ustedes conocen, hablando con un científico holandés, me parece que era, en que el científico holandés a propósito de esto decía, pero si todos los años muere más gente de tuberculosis, de lo que ha muerto hasta ahora de COVID, ¿y dónde está el escándalo? De hecho, debería haber más escándalo porque la tuberculosis hace rato que había logrado ser contenida y casi hecha desaparecer, y después, por razones de falta de cuidado, porque se cortaron los programas o por lo que sea, empezó otra vez a emerger en distintos países, especialmente en países muy pobres, la tuberculosis. Que era una de las principales causas, una de las grandes causas de mortalidad en los siglos pasados, el siglo XIX para atrás, especialmente.
pero también en el siglo XX. Mucha gente se enfermó de tuberculosis. Y así es que, volviendo al caso de París, yo a estas alturas yo le recomendaría, si es que sirve de algo mi consejo, que no dé más bola a estos críticos. Simplemente haga lo que tiene que hacer, comunique lo que tiene que comunicar y deje que los perros ladren, como decía el Quijote. Es un consejo amistoso que le doy. Usted me cae muy bien, es una persona agradable, razonable, inteligente, muy grata. Pero no tiene por qué andarse defendiendo de esta jauría que no cesa de ladrar y trata de morder. Y a propósito de lo mismo de la pandemia, ustedes recordarán, para que vean cuán político es este asunto, cuánto aprovechamiento político hay, no solo en Chile, con estas sociedades científicas, sino que en otras partes, como ocurrió en Estados Unidos. Cuando el presidente Trump insistió, con toda razón, que el COVID tenía origen en China, y entonces hablaba del virus chino. ¿De qué otro país venía? De China. ¡Qué escándalo que se armó en Estados Unidos! Que era un racista Trump, un racista, que no debía decirse tal cosa. ¿Por qué? Porque lo estaba diciendo Trump. Ahora lo está diciendo Biden. Claro, en el tono menos preciso y directo y honesto que tenía Trump para decir las cosas que decía, buenas o malas, correctas o equivocadas, pero siempre directo. Biden, que es un hombre además que tiene ciertos problemas, yo creo, para hilar las cosas derechito, en forma sinuosa, pero de un modo u otro. Está reconociendo que es probable, y lo están reconociendo otros también, ahora que ya no está Trump en el gobierno, que no se puede descartar eso, que este virus no solo se inició en China, que eso es obvio, sino que se inició en un laboratorio, o por incompetencia o por otras razones. Ahora sí es lícito hablar del virus chino. Ahora sí en Estados Unidos es lícito hablar de que es probable, y quizás bastante probable, que esto se inició por un accidente u otra razón en un laboratorio que casualmente está no solo en la ciudad donde empezó todo, sino que cerca del mercado donde supuestamente se había iniciado todo, a 1 o 2 cuadras, creo. Pero ahora sí que se puede hablar, pues. Ahora sí que se puede hablar del virus chino, y se puede hablar de ir a investigar, y se puede decir todas esas cosas. Ahora es lícito, ahora es políticamente correcto. Antes no. Así son de hipócritas, de chuecos los políticos, por no decir otras expresiones un poco más duras. Así son de deshonestos, para simplificar. Así son muchas veces de estúpidos también. Porque en algunos casos no es porque sean deshonestos, porque son tontos. En un momento dado se compran una tesis, y en el momento siguiente se compran otra, y depende de quién se los dice. Nunca en ninguna de estas etapas usan su propia máquina pensante. Siempre son víctimas, y en esto son especialmente víctimas la gente que trabaja en los medios de comunicación, que repiten como loro lo que les conviene, lo que conviene, lo que está esperando la barra brava, lo que sube el rating, lo que es políticamente correcto. Una vergüenza. Y ahora permítanme, estimados, recordarles esto. Los vinos Eudora, no que sean vinos Eudora. El Club Explora de eudoravinos.cl, que es la empresa. El Club Explora es un club al cual usted puede pertenecer, ya sea pagando una OF al mes o una OF y media, según lo que quiera recibir, y todos los meses va a llegarle una bolsa con 2 botellas, o le va a llegar una bolsa con 3, o 2 bolsas con 2 y una con 1. Vinos de la más elevada calidad, como este que estoy viendo aquí, que es un 360, se llama Tempranillo, Valle de Colchagua, bla, bla, bla. Un vino que ya se nota que es de primerísima calidad. Todos los meses recibir 2 botellas o 3 de vinos tintos o blancos, o las 2 cosas, uno vino, uno blanco y otro tinto, o 2 tintos y un blanco, lo que usted quiera, todos de calidad, cada mes distinto. Es un tremendo placer que uno se da sin hacerle daño a nadie. ¿A quién le hace daño que ustedes se tomen un buen vinito, un vino excepcional, no un buen vinito, un vino excepcional una vez al mes? O sea, la botella no sé cuánto les durará. Eudora, amigos, pónganse en contacto con Eudora Vino, háganse socio del Club Explora, una OF o una OF y media, según lo que ustedes quieran recibir, y dense este tremendo gusto. Y dense el gusto también de vender rápido su propiedad,
No estén meses esperando que a ver si cae alguien. No. Pónganse en manos de Ángel Hey para que les venda rapidito su propiedad. Y si lo que usted quiere es simplemente que le tasen, póngase en contacto con Hey. Y si usted quiere que le administren los arriendos que tiene, que ya está cabreado de hacerlo usted, póngase en manos de Hey. Hey lo hace todo y lo hace mejor. Ángel Hey. Y otra cosa que se puede decir en muy pocos segundos. KM Millas le va a comprar las millas que usted tiene acumuladas por sus vuelos aéreos. No espere que la empresa se los elimine y usted se quede sin nada. Entre hoy, ahora, cuando termine este programa, entre a kmmillas.cl para que le compren sus millas. Una de las cosas más escandalosas que no sé si escandalosa, estúpida, distorsionada, malévola, no sé qué nombre darle, o todas juntas, que hemos visto en las iniciativas que vienen desde la izquierda, es esta pretensión de convertir a los delincuentes que fueron atrapados, los muy pocos además que fueron atrapados en su momento durante la insurrección de octubre y semana siguiente, quemando, saqueando, destruyendo, bombardeando carabineros con cócteles Molotov, todos esos delincuentes, en el lenguaje de la izquierda, se convirtieron en presos políticos, fíjense ustedes. Anda repitiendo mucho eso el señor Jadwe. Uno se pregunta, ¿qué tiene dentro de su pequeña cabecita el señor Jadwe? Un tipo que quema un hotel, que entra a saquearlo y después lo incendia, es un preso político. Y a los cuales hay que liberar además, por eso que llaman razones humanitarias. Y esto se aprobó en la Comisión de Seguridad del Senado para que se debata en la sala. ¿Cuáles son las razones humanitarias para soltar a un delincuente? ¿Estos delincuentes están todos con un cárcel terminal y les quedan 2 semanas de vida? ¿Esas son las razones humanitarias o qué? ¿Cuáles son las razones humanitarias? ¿Por qué no atienden mejor las razones humanitarias los que perdieron sus negocios, los que perdieron sus bienes, los que perdieron todo en manos de estas personas, de estos presos políticos? ¿Y por qué la comisión aprueba esto? ¿Y por qué es probable que se apruebe también en el Senado? Lo dijo Felipe Cast, que votó negativamente. Hubo un acoso tremendo de los componentes de esa mesa. Es decir, presiones, llamados telefónicos, las llamadas redes sociales, que parecen más bien redes psiquiátricas, y quién sabe cuántas cosas más. Amenazas. Las presiones son en el fondo amenazas. Cuidadito con lo que haya a votar, desgraciado. Cuidadito, sabemos dónde viví, etcétera, todo la parrafá. Es decir, está pasando, Felipe Caso nos dice entonces en el fondo que está pasando lo que yo les he dicho ya varias veces que está pasando. A saber, que estos grupos de, por un lado, la gente de la CAM y de otros grupos en el sur. Y por otro lado, los grupos más extremos de la insurrección o de la revolución en marcha, llegaron a un nivel tal de poder callejero, puesto que nadie se les pone enfrente, puesto que si se les pone alguien enfrente está atropellando los derechos humanos. Tal nivel de presencia en los medios, tal nivel de legitimidad ante muchos, tal nivel de arrogancia, que ya son más potentes que las instituciones del Estado. Porque las instituciones del Estado no son entelequias, así unos armazones de fierro que flotan en el aire. Son personas que ocupan distintos puestos en un organigrama, que es la institución del Estado, en este caso el Senado. Entonces es cuestión de amenazar el número suficiente o a las personas clave de la institución y usted ya tiene control. Se llegó al nivel, y por eso que yo pude adivinar todo lo que iba a venir hace tanto tiempo, porque algo he estudiado la Revolución Francesa, en que cuando se votaba algo, en alguna de las 3 asambleas de revolución, ya sea la Asamblea Legislativa, la Constituyente o la Convención, cada vez que se iba a votar algo aparecía una masa de picantes que venían de las peores poblaciones de París, armados con mosquetes, con cuchillos, con lanzas, con picanas, a amenazar físicamente, y se obtenían los votos que ellos querían. Hemos llegado a ese punto, solo que ahora no usan mosquetes, ahora usan las redes sociales, usan el teléfono, los celulares, qué sé yo. Se llegó a ese nivel. Yo no me imagino, voy a nombrarlo con nombre y apellido, José Miguel Insulza, a quien yo conozco o conocía, no sé en qué se transformó ahora, pero me lo imagino. Yo no me lo imagino
que en tiempos normales, en tiempos en que no se sintiera amenazado, en tiempos en que se podían estas cosas examinar, pudiera votar favorablemente, si le toca a él votar, no sé, o sea, le va a tocar eventualmente, pudiera votar favorablemente el convertir a estos delincuentes en presos políticos y luego dejarlos en libertad por razones humanitarias. No lo haría. Y otros muchos no lo harían. Pero se cagan de susto. Hoy están bajo el imperio, bajo la presión, bajo la coerción, la coacción, el dominio y el pisoteo de los grupos extremistas dentro y fuera del Congreso. Porque están en todas partes. Están en las universidades. Vaya, pregúntale usted a los profesores universitarios cuál es el ambiente que se vive en las universidades ahora. O por lo menos en muchas facultades de muchas universidades. Pregúntenle. ¿Quién es el que domina? ¿Es la gran masa de estudiantes? ¿Votaciones de todos los estudiantes y todos los profesores? No, son grupos de decididos, de energúmenos, decididos a todo, decididos incluso al uso de la violencia física, que se mueven como Pedro por su casa y dictan. Supongo que eso es la dictadura del proletariado. Así que hemos llegado a esa etapa en que los delincuentes son presos políticos y hay que soltarlos por razones humanitarias. Ok, sigamos adelante. Y los que debieran hacer algo, sigan mirando nomás. Y ahora, otro tema político que no era difícil adivinar, se los dije ayer, adivinen qué van a decir en el Congreso cuando llegue el proyecto de mínimos comunes del gobierno, ¿se acuerdan? Y les dije insuficiente. Bueno, exactamente eso fue lo que pasó, incluso usaron la misma palabra, lo usó dona Yasna Proboste, que se olvidó de todo su apariencia, parece que la anduvieron retando, a lo mejor la anduvieron amenazando, no sé, pero ya se le olvidó todo ese aire amoroso de acuerdos y de no sé qué, que por un momento le encumbró incluso en la encuesta. Ahora, no, pues, todas las proposiciones del gobierno son débiles e insuficientes. Ante esto, el señor Velorio del gobierno de La Moneda, vocero, ¿no es cierto?, dijo un montón de cosas, entre otras cosas dijo que había en la oposición un cambio de opinión, un cambio de tono. Y luego dijo que esperaba altura de mira. Yo creo que Velorio se equivocó en todo. O porque se equivocó, o porque sabiendo cuál es la verdad, dice esto porque, no sé, pues es el estilo que hay ahora en La Moneda, decir todas estas cosas. Porque no ha habido ni un cambio de opinión ni un cambio de tono. Este ha sido el tono y la opinión de la izquierda del progresismo desde el primer día de este gobierno. ¿Cuál cambio? ¿En qué momento, señor Velorio, usted ha visto la oposición en un espíritu constructivo, a menos que usted llame espíritu constructivo, como ellos llaman, a sumarse ciegamente a las posturas de ellos? ¿Qué cambio de tono ha habido? ¿O usted se refiere al cambio de tono con respecto a la semana pasada, al cambio de tono de Yasna Proboste? Pero eso es lo de menos, eso es insignificante, ese cambio de tono. Es insignificante el cambio de tono de la señora Yasna Proboste. No podemos estarnos fijando en cómo modula las palabras ahora a tal o cual personaje de la izquierda. En general, la izquierda, el progresismo, los revolucionarios, los conductores de las retroexcavadoras, no han cambiado su tono. Y en cuanto a la altura de miras, les pide altura de miras. Señores, Velorio y compañía limitada, el progresismo no puede tener una mirada más elevada que la que tiene, porque está nada menos que apuntando a cambiar el país de arriba a abajo. Yo no me imagino algo más ambicioso, de más elevación de mira, que pretender cambiar la institucionalidad de una nación por otra, que no está claro cuál puede ser, pero por otra. Eso sí que es altura de miras, o mirar desde las alturas, pónganlo como usted quiera. Esto de altura de miras, como quien dice, oigan, sean más corteses, tengan mejores modales, en estos tiempos que estamos viviendo, cuando se está jugando si va a seguir su curso la revolución que ya empezó y que está dando sus tóxicos frutos, si va a seguir su curso o no, si va a ganar la izquierda definitivamente o no, si van a instalarse toda esta gente en el poder, que ya se han instalado en los medios de comunicación, se han instalado en el discurso público, se instalaron en el Congreso. Les falta instalarse en La Moneda, pero están casi instalados en La Moneda también. En una situación como esa, ¿qué sentido tiene pedir altura de mira? Altura de mira, si no estamos para tener alturas o bajuras de mira. Estamos para
para salvar o no salvar el país de acuerdo a cómo lo vemos nosotros. ¿No es cierto? Como lo ve usted, o como lo ven ellos. Ellos tienen otra mirada acerca de la salvación del país. Les pide que se pongan una mano en el corazón. La única vez que los congresales de izquierda se ponen una mano en el corazón es cuando van a sacar la billetera para meter los cheques, si es que no le hacen transferencia bancaria directa, de las apetitosas dietas que consiguen. Ahí llevan la mano más o menos a la altura del corazón. No les pida más que eso. Con todo respeto a ustedes que son empresarios o que gestionan una empresa y que todavía no se han puesto en contacto con controller para que les mejore su área de gestión, pero ¿cómo, hombre? No siga pateando el tarro. Hoy en día una empresa que no funciona al 100% de eficiencia está condenada a muerte. Hoy en día una empresa que sí funciona al 100% de eficiencia no solamente va a vivir, sino que va a prosperar. Todo o nada hoy en día. Las cosas intermedias, una empresa que ni se va a la quiebra, ni tampoco tiene mucho éxito, sino que se arrastra, no tienen futuro. Controller es una empresa formada por contadores y auditores que le revisan su empresa, le encuentran los problemas de gestión que tiene, muchos de ellos ocultos, invisibles, y se los mejoran. Póngase en manos de Controller. Ahí están los teléfonos, ahí están los contactos. Y ahí están las cajas y el reloj digital para que su hijo, su nieto, su sobrino se metan en el mundo del ajedrez y instale en su cabeza el sistema operativo de una mente inteligente, una mente acostumbrada, disciplinada a pensar analíticamente, racionalmente, ordenadamente, y todas las virtudes que produce el ajedrez sin que uno se dé ni cuenta, sobre todo en los niños que están formando su cerebro. Espacioajedrez.com, amigos, ahí están los productos. Y para trámites notariales rápidos, lo mejor es no ir a la notaría, sino que prender el computador, entrar a notariospress.cl, ahí digitar lo que usted necesita, digitar después los datos que le van a pedir, se despacha a notariospress.cl, ellos hacen toda la gestión, usted tiene que ir a la notaría solo a firmar. El trámite se convierte en una cuestión de 5 o 10 minutos en vez de ser una cuestión de 3 o 5 horas toda la mañana o toda la tarde instalado en la notaría. notariospress.cl. Una noticia buena dentro de tantas malas, pero esta noticia buena era inevitable que se produjera porque la Comisión de Hacienda aprobó el proyecto para ayudar a las pymes con una serie de beneficios tributarios, entre otras cosas. Y esto fue aprobado incluso por la gente de la oposición. Hubo algunas indicaciones, pero era que no. Las pymes, si no me acuerdo mal de las cifras, son las empresas que emplean al 80% de todos los trabajadores chilenos. Póngale el 70% si usted quiere. Póngale la mitad incluso para castigar la cifra. Todos esos trabajadores dependen de las pymes. Las pymes dependen de, en estos tiempos, tener beneficios que les permitan subsistir. ¿Qué político, incluso los más obcecados, los más estúpidos, los más fanáticos, los más malignos, podría permitirse el irse contra toda esa gente? Nadie, ¿no es cierto? Así que todos votaron positivamente esta cuestión, porque ahí sí que, bueno, estoy esperando que el gobierno diga lo que dice siempre, ¿no? Felicitar a la oposición por haber entendido, por haber llegado a acuerdos, por etcétera. Esto me recuerda a un profesor de matemática que yo tenía, que tenía muy buena onda, el señor Inostroza. Había un par de, bueno, casi siempre, de todos los ramos que se dan en los colegios, el que siempre produce más problemas es la matemática. Y había un montón de alumnos que no entendían las cosas, pero este profesor, en vez de enojarse, molestarse, para tratar de estimularlo, lo felicitaba por las cosas más mínimas. Dijo usted, señor Meléndez, que 2 más 2 es 4. Muy bien, lo felicito, bien, es 4, efectivamente. Bueno, aquí vemos al gobierno hacer algo parecido. No importa qué cosa apruebe, que es de obvio que la tiene que aprobar. Porque va para su propia conveniencia política, no del gobierno, no del país, sino que están pensando en su conveniencia política y coincide con lo que estaba presentando el gobierno, y entonces sale inmediatamente la plana mayor del gobierno a felicitar, a decir que al fin que se portaron bien, que fueron razonables, que así se puede llegar a acuerdo. La debilidad tiene tantas caras, estimado amigo, tantas caras, que no sé, ya no sé qué decirles.
Sí sé que voy a volver al punto inicial, que voy a empezar a usar este método de volver al punto inicial, porque, o por lo menos el punto más importante que he hecho en alguno de mis programas, si es que he hecho algún punto importante, que este 60% de gente que no votó pone entre paréntesis todos los cálculos que usted pueda ver o que haya visto hasta ahora de los, abro comillas, los expertos acerca del panorama electoral. Y yo me incluyo dentro de esos que han dado opinión, porque tengo que hacerlo. Tenemos una enorme incógnita. No sabemos de qué naturaleza son esos, entre comillas, desinteresados o falta de interés. Ese 60% no prueba que la gente no tiene interés político, sino que prueba que no fueron a votar simplemente. Lo que haya detrás de eso, en parte puede ser, repito, desinterés puro y simple, apatía, pero pueden ser muchas otras cosas también. ¿No es cierto? Es como si usted le dicen, ¿por qué no vamos al cine este fin de semana? En los buenos tiempos en que se puede ir al cine. Y usted dice, no, ¿qué película dan? Esta y esta. No me interesa. Ah, así que a ti no te interesa el séptimo arte. ¿Qué le diría usted a una persona que quisiera ese comentario? Le diría, no sea huevón. No es que no me interese el séptimo arte, no quiero ver esas películas. Lo mismo pasa en esta elección. Hay mucha gente que no le interesaba esa elección, no le interesaban esos candidatos, no le interesaban esos partidos, no les interesaban esas listas independientes. Pero van a interesarse cuando se produzcan comicios con otras cosas que les interesen, que ya les interesan, que están esperando. Por lo menos una parte considerable de ese 60% no va a ser simplemente de apático, eso pueden ponerlo por seguro. Por lo menos la mitad. Y eso por sí solo es una cantidad inmensa de votantes. Es casi el equivalente al total de los que sí votaron. Votaron el 42%. ¿No es cierto? Supóngase usted que el 60% vota el 30%, es la mitad. Bueno, cerca del total de los que votaron es una masa enorme. No sabemos para qué lado se va a inclinar. No sabemos con qué efectos va a tener. No sabemos con qué cosas puede cambiar o agudizar, por supuesto, también. Y antes de entrar a mostrarles el libro que les voy a mostrar, que es un clásico de todos los tiempos en el mundo de las ciencias naturales, un libro que Ciento de Ciencias es absolutamente legible, no tiene ni una sola ecuación, ninguna cosa complicada, no requiere un conocimiento previo, requiere solamente con atención e interés, a propósito del interés. Pero antes de eso les cuento que el detergente mejor para la ropa, mejor para la loza y mejor para el medio ambiente se llama Lavoclub, porque se lo llevan a la casa, porque vienen en envases muy grandes, porque tiene varias variedades, porque es bioalergénico, porque es hipoalergénico, biodegradable, y porque se lo van a dejar a la casa y retiran el envase vacío. Por lo tanto, también es por ese lado amistoso con el medio ambiente. El plástico de los envases nunca va a dar a los basureros, lo reciclan. Lavoclub. Y miclimo.com, no olvidéis, amigos, que ese es el mejor sistema de climatización que hay en nuestro país. Ha ganado premios de innovación a nivel mundial. El último se lo dieron en Israel, una sociedad muy innovadora. Le dieron el premio a miclimo.com. Y si usted quiere tener la mejor climatización en verano y en invierno con el mismo aparato, entre a miclimo.com ya. Y si usted quiere aprender inglés de verdad, de una vez por todas, sin pasearse interminablemente por una academia tras otra, entre a entrenainglés.cl, donde le van a ofrecer cursos online súper potentes y va a aprender de una vez por todas. Se lo doy firmado. Así es. Los cursos online de todo orden de cosas son muy buenos en general porque suscitan mayor concentración, y los cursos de idioma, especialmente por la naturaleza de esa materia, son particularmente más intensivos, porque la interacción que uno tiene con el profesor. Entrena Inglés online de entrenainglés.cl. El libro que le quiero mostrar está en todos los idiomas del mundo, todos. Ha sido editado, desde luego en castellano, ha sido editado millones de veces, en todos los idiomas también. Usted lo puede encontrar fácilmente en Amazon, en Barnes & Noble,
en las librerías en Santiago, en Pelotilla, donde sea. Es un libro que todo estudiante, pero creo que eso no ocurre, debiera en algún momento de su estudio, en la educación básica o la educación media, en algún curso, debieran leer esto. El origen de las especies de Charles Darwin. Especialmente importante leerlo hoy en día, en que han aparecido distintos grupos que pretenden, algunos con argumentos que no son científicos, disminuir el peso enorme que tuvo la teoría de la evolución de las especies de Darwin. Algunos con la teoría del diseño inteligente de Dios, o sea, Dios en una mesa empezó a dibujar cómo iban a ser los dinosaurios o algo por el estilo, con el viejo argumento de que como una cosa tan compleja como un ojo, por ejemplo, dice, podría llegar a ser solo por casualidad, argumentos realmente que han sido refutados hace millones de años. Hay otros argumentos más interesantes que no refutan la teoría de la evolución, sino que la completan, porque Darwin no alcanzó a conocer la genética. Pero cualquiera que sea su postura, incluso si su postura es de ser creyente en el diseño inteligente, este libro es súper interesante porque es la narración de cómo va llevando a cabo su investigación Darwin. ¿Cómo lo va haciendo? ¿Qué es lo que va encontrando? No es simplemente una serie de resultados expuestos como tal, como la conclusión de algo que no vimos. No vimos el recorrido. Aquí está el recorrido mental e intelectual de este genio que se llamaba Charles Darwin, el origen de las especies. Y es súper interesante porque la teoría de la evolución de las especies, la teoría de cómo pequeños cambios producen grandes diferencias con el paso del tiempo, ese gran destructor y creador que es el tiempo. Nunca olviden esa frase, tempus edux rerum, de Lucrecio. Y el concepto general de la evolución de las especies no solo es aplicable, en una parte por lo menos considerable, a la evolución de las especies orgánicas, de los animales, las plantas y nosotros mismos, sino que en todo orden de cosas uno ve esta mecánica de algo que aparece, una entidad que aparece, se enfrenta a una determinada circunstancia. Siempre uno está envuelto en circunstancias, uno no vive en el vacío, y en esa interacción se producen cambios, y esas condiciones a veces eliminan la posibilidad de subsistir de esa entidad, pero facilitan la de otro. El mecanismo evolutivo, el mecanismo de la selección, está presente de forma escondida o abierta en muchos procesos del mundo, de la vida, del universo. Así que el libro además es entretenido en sí mismo, como narrativa, de cómo va encontrando y cómo va examinando. Es muy interesante ver el funcionamiento de la mente de este hombre. Y uno va con él, como tomado a la mano, siguiendo el pensamiento de Charles Darwin. Esta edición, Biblioteca EDAF de bolsillo, la leí hace 3 millones de años más o menos. No sé si será mejor o peor. Es una buena edición por lo que yo recuerdo. Pero usted va a encontrar muchas ediciones. Yo recomiendo en general no comprar ediciones que notoriamente son libros muy delgados, o son libros resumen, o son libros para niños que son amputados por todos lados y no vale la pena. No vale la pena. El origen de las especies de Charles Darwin. Y finalmente quiero también a los interesados en entender lo que ha pasado en Chile estos últimos tiempos. Bueno, como ustedes saben, casi al otro día de la insurrección de octubre aparecieron como medios en el libro, más bien para estudiar el fenómeno que más bien para hacer una apología del fenómeno. Después, mucho más tarde, yo escribí el mío, Insurrección. A ustedes les parecerá bueno o malo, cosa de ustedes. Han aparecido más libros y uno de ellos es muy interesante. Es un montón de temas distintos, tratados por distintos académicos. Conflictividad pública en Chile, que va a estar muy pronto en librería, me dicen. Yo lo he estado hojeando. Hace tiempo que no leía un libro escrito por académicos que tienen una manera muy especial de escribir. Pero vale la pena porque, por ejemplo, los temas, les doy los temas que tratan acá, para que se hagan una idea. La conflictividad en las paredes, ¿qué dicen los grafitis? A mí también me llamaron la atención en su momento cuando empezaron a aparecer en cantidad y ver el contenido, y más de alguna vez lo comenté, no sé si en este programa, incluso en la radio donde trabajaba. Las paredes hablan. Teoría, vanguardias y narrativa de los nuevos conflictos, de doña Daniela Carrasco. Conflictividad, sujetos, sociedad, desorden político, de Claudio Arqueros. Distintos temas. En libros como estos,
Usted no está obligado a comprarse la tesis completa, pero uno va de todos los libros, incluso aquellos que son meras apologías, como los que aparecieron después de la insurrección y que yo me los mamé, porque soy disciplinado, aún en el libro más apologético, por lo tanto más panfletario, hay una que otra cosa que uno puede rescatar que puede ser interesante, y ahí uno se va armando un cuadro. Este libro es una excelente proposición para ir armándose un cuadro. Me dicen que esto va a estar pronto, la próxima semana creo ya va a estar en librería. Conflictividad política en Chile, de la editorial Universidad del Desarrollo, estimados amigos. Los autores son personas destacadas en sus campos, y aquí está el tema, por ejemplo, que se ha hablado bastante de la molecularidad, la revolución molecular. O sea, estas revoluciones que se hacen siguiendo básicamente el esquema gramsciano, ¿no? No de disparo y asalto al cuartel Moncada o al Palacio de Invierno de los Zares, sino que ir generando cambios de otra forma en las mentes de la gente, adoctrinando, cortando el salame en tajadas delgaditas. Es otra estrategia bastante más eficiente al parecer. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Muchas gracias por su atención, y para mañana sábado, la verdad, no sé qué voy a presentarles, pero como de costumbre voy a buscar algo que los pueda entretener. Si no es algo de la contingencia nacional o internacional, buscaré algún tema histórico, militar o no militar, político o no político, que pueda ser interesante. Me han sugerido muchas cosas distintas, pero recuerden que yo no soy una enciclopedia, no soy la enciclopedia británica. Hay muchísimas cosas de las que no tengo idea, para empezar a hablar. Y de otras tengo una idea muy sumaria y no me atrevería a hablar nada de eso. Así es que vamos a ver de qué encuentro que puedo decir, por lo menos el ABC. Y eso sería todo, amigos. Muchas gracias. Hasta mañana.